Bueno, les doy la más cálida bienvenida a todos a nuestra hogareña número 14 de Bahía Blanca. Estamos muy contentos de tenerlos y de que puedan compartir con nosotros nuestra hogareña. Hace rato que estamos trabajando y que lo hacemos con mucha devoción para poder a ver si podemos aumentar nuestro número acá en Bahía Blanca. Así que muchas gracias por estar y por acompañarnos. Vamos a hacer una oración, si alguien quiere decir una oración, y después de la oración vamos a escuchar una hermosa charla que preparó el señor Miguel Ángel Paniagua y que va a tratar sobre los extremos de riqueza y de pobreza y cómo podríamos eliminarlo, o cómo aprender para poder eliminarlo. Oh tú, Dios incomparable, oh tú, Señor del reino, estas almas son tu ejército celestial. Ayúdalas y con las cohortes del concurso supremo, hazlas victoriosas, a fin de que cada una de ellas sea como un regimiento y conquiste estos países por medio del amor a Dios y la iluminación de las enseñanzas divinas. Oh Dios, sé tú su apoyo y su ayuda, en el desierto, en la montaña, en el valle, en los bosques, en las praderas y en los mares, sé tú su confidente, para que puedan proclamar por medio del poder del reino y el aliento del Espíritu Santo. Verdaderamente, tú eres el poderoso, el fuerte y el omnipotente, y tú eres el sabio, el que escucha y el que ve. Gracias, querido Emanuel. Bueno, entonces damos comienzo a la charla del señor Miguel Ángel Paniagua. Muchas gracias, Miguel, y toda la charla es tuya ahora. Muy bien. Muy buenas tardes, queridos amigos. Y voy a agradecer la colaboración inestimable de Manuel, que nos va a acompañar con unas cuantas diapositivas que él ha preparado en función del desarrollo de la charla. De hecho, agradezco a la querida amiga Mari haberme invitado a compartir este rato juntos, lo que me da una enorme alegría. A los amigos bajáis les digo que hablaré de conceptos que ustedes conocen, pero que es bueno repasarlos juntos para compartir miradas. A los nuevos amigos los invito desde ya a preguntar cualquier inquietud que surja, porque sabemos que nos alimentamos espiritualmente de la participación de ustedes, que evidentemente son buscadores. Trataré de transmitirles los fundamentos y las propuestas de uno de los principios básicos de la fe Bahá'í, que es la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza, que es uno de sus principales principios sociales. Pobreza y riqueza son términos que abarcan todas las condiciones que hacen a la vida de las personas. Pero los extremos de pobreza y riqueza se definen por sí mismos, quiebran el equilibrio de la vida. De hecho, al hablar de extremo, nos damos cuenta que estamos creando ese equilibrio. De todas maneras, estos aspectos forman nuestra forma de ser, valga la redundancia, porque
nuestra mente y nuestro corazón. Nada escapa a ello. Abarca esa naturaleza dual que tiene el ser humano, la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Esta condición abarcativa que hace a la naturaleza humana también implica que el grado de bienes materiales, que nos define como pobre o rico, no es un signo en sí mismo que también nos defina en nuestra calidad moral. La importancia que nosotros le demos a estos aspectos en nuestro comportamiento, eso sí es el resultado de la influencia de la escala de valores que estamos aplicando. En realidad, pobreza y riqueza han existido siempre como dos diferencias esenciales en la humanidad desde el fondo de la historia. Ambos aspectos han sido materia de referencia en todas las religiones. Los fundadores de todas ellas se han referido en forma muy contundente, sobre todo futigando la riqueza. Recordemos la conocida frase de Cristo que dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, ha escrito: «Oh vosotros que os enorgullecéis de vuestras riquezas mundanas, sabed en verdad que la riqueza es una enorme barrera entre el que busca y su deseo, entre el que ama y su amado». Esto lo encontramos en las palabras ocultas. Al nacer, todos somos antropológicamente iguales y sin embargo no lo somos en cuanto a las condiciones materiales y espirituales de las que hablamos recién. Se puede nacer pobre o rico, pero luego se puede cambiar en el curso de la vida en infinidad de variantes que dependen, por un lado, de nuestra condición innata y por otro, de las circunstancias en que vamos creciendo. Estas circunstancias, algunas son manejables y otras son inmanejables. Queda claro que no todos somos iguales. La igualdad absoluta no existe en ninguno de los reinos de la naturaleza. Esto está claramente explicado en una charla de Abdul Bahá, el hijo de Baha'u'lláh e intérprete perfecto de sus enseñanzas. Los humanos también poseemos diferentes condiciones propias de cada uno. Estas diferencias deben ser justipreciadas, siempre a la luz de la equidad. O sea, existen diferencias de mérito, pero no quita eso que todos debemos contar con iguales derechos e iguales oportunidades. Profundizando este tema, vemos que las diferencias han sido en la historia de la humanidad una perturbación al espíritu de justicia. Al respecto, Baha'u'lláh ha dicho: «Oh Hijo del Espíritu, lo más amado entre todas las cosas ante mis ojos es la justicia. No te separes de ella. Me deseas y no lo descuides para que pueda confiar en ti».
En esta charla hablaremos de la condición que han alcanzado personas que ya están en esa etapa en la vida en que ya han tomado las decisiones y ejercitado las acciones y soportado los avatares que definen su condición económica. Y cabe la pregunta, ¿cómo se alcanza rico o pobre extremo? La respuesta es porque todos somos lo que somos según nuestras dotaciones innatas, pero mucho más según las circunstancias que nos abarcan durante la vida. En nuestras etapas de educación, crecimiento y desarrollo. Nos interesa la visión que sobre estas condiciones tan definitorias ha tenido y tiene la religión, y que pertenecen que se aplican en ellas. Como decíamos hace un momento, todos los profetas, sabemos que llamamos así a los fundadores de las grandes religiones universales, han advertido sobre las barreras que al ser rico se levantan en el desarrollo espiritual, como ya dijimos en las citas anteriores. Una aclaración que ayuda a explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de riqueza. Cuando hablamos de riqueza extrema. Se trata de la acumulación de bienes materiales, más allá de los imprescindibles para una subsistencia digna y adecuada a los estándares de desarrollo en cada momento de la historia, tanto culturales, científicos, tecnológicos, de cualquier otro carácter. Recordemos siempre que estamos hablando de los excesos, estamos hablando de la acumulación excesiva de bienes materiales, más allá de los necesarios para la subsistencia. Yo creo que es muy importante aclarar en la actualidad, desde el punto de vista de la equidad, que la condición de pobre no puede alcanzar si no se cubren los supuestos de necesidades tales como, voy a dar algunos ejemplos: cobijo, afecto, acceso a la educación, a la salud, a la igualdad de género, simplemente por dar algunos ejemplos. Y también es imprescindible asociar la idea de riqueza a la forma en que se ha alcanzado, como asimismo a la forma en que se la ejercita. Acá quiero detenerme un minuto. La riqueza pasa a ser perniciosa cuando aparece el apego excesivo a los bienes materiales, porque como decía al principio, rompe el equilibrio con la espiritualidad. Y sabemos que la espiritualidad es la base de la solidaridad y la equidad en la relación humana en general. Cuando se rompe eso, se produce una exacerbación del egoísmo, del ego. De allí la advertencia de los profetas. Bahá'u'lláh ha dicho: sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale con rostro resplandeciente y amistoso. Sé para el pobre un tesoro, para el rico un amonestador. Digamos que en la historia en general
pocos han sido los ricos y muchos los pobres. La diferencia de pobreza y riqueza también ha implicado diferencias en el poder y ha transformado a los ricos en poderosos y a los pobres en débiles. O sea, pocos poderosos sobre muchos débiles. Esta charla no es un ensayo sobre la riqueza. Sí es un análisis de las diferencias extremas y de sus consecuencias. Como decíamos, la posesión de bienes no es algo malo en sí mismo, pero según las enseñanzas de Baha'u'lláh, todos los hombres deben obtenerlo como fruto de su trabajo honesto. Y todos deben tener trabajo. En sus palabras, el mejor de los hombres es aquel que se gana la subsistencia trabajando en su vocación. Incumbe a todos ocuparse en oficios y profesiones, pues en esto yace el secreto de la riqueza, oh vosotros dotados de entendimiento. Abdul Bahá decía, hablando del nuevo orden mundial propuesto por la fe Bahá'í, la solidaridad debe reemplazar la competencia desenfrenada y debe ser desarrollado un sistema económico que abarque todo el planeta, pero bajo las consignas de solidaridad y justicia. También dice que los resultados del trabajo deben ser compartidos equitativamente y no concentrados en manos de una minoría. Veamos cuán clara era la visión de Abdul Bahá en este aspecto en cuanto a la necesidad de compartir equitativamente el producido de cualquier bien. Y repito, que planteado de esta manera, el sistema económico requiere equidad y eliminación de privilegios. Reitero, eliminación de privilegios. En términos generales, en términos muy generales, muy abarcativos, dado que la fe Bahá'í tiene como objetivo final el establecimiento de una civilización planetaria, todos sus principios, no solo el que estamos hablando hoy, se desarrolla a la sombra de esta premisa suprema, una civilización planetaria que nos abarque a todos. Consecuentemente, el sistema económico previsto por la fe Bahá'í debe ser mundial y equitativo. Si hablamos de globalidad, la realidad actual es que la economía ya está globalizada. Y esa globalización ya todos la conocemos sus características. Está globalizado el mercado de la industria, está globalizado las finanzas, está globalizado el comercio, está globalizada la comunicación, incluso la interacción cultural. Resulta una verdadera obviedad decirlo, pero esta globalización ha instalado un sistema económico que ha generado aquello que Baha'u'lláh ha anticipado como una injusticia. Es un sistema que está conformado por pocos ricos de extrema riqueza y cada vez más pobres de extrema pobreza. Con esto,
están instalados los dos extremos más perniciosos de la realidad económica. Todos sabemos que la fortuna sumada de 8 personas equivale al monto que suman los bienes de, digo una cifra aproximada, 3.000 millones de personas. Aunque no sea exacta, algo de eso es. Miren, ayer escuché la charla de un autorizado economista Bajay que nos contaba, fíjense la cifra, ¿no? 3.400 millones de personas, o sea, el 46% del globo, viven con un ingreso menos de $5 por mes. Son desesperadamente pobres. Y también contaba que la pandemia va a aumentar esa cifra en un año más o menos en un valor que puede llegar hasta 100 millones. Y en esto exímame de dar más cifras porque todos conocemos esta verdad desgarradora. Sin ir muy atrás en la historia, en el siglo XX, un siglo de luchas y guerras mundiales espantosas, se generaron bajo la pretensión de imponer determinadas políticas económicas. Al final de cada guerra, la idea era generar una paz perdurable, pretensión en la cual el mundo ha fracasado. Ni se consiguió la paz, ni se consiguió la igualdad económica. Dicho esto, les quiero hacer este comentario. Ahora, ya en este siglo, en la actualidad, tenemos como hegemónico un único sistema económico. Recordemos que la palabra hegemónico quiere decir cuando el interés de una parte se convierte en un mandato para el todo. Ese es el sentido en que estoy usando la palabra hegemónico en esta charla con ustedes. Esta hegemonía, ¿no es cierto?, como decía recién, lo voy a volver a resumir, ha instalado un capitalismo que tiene distintos nombres. Puede ser un capitalismo de mercado, como es en Occidente, también puede ser un capitalismo de partido único, como es en China, y existe otro capitalismo que se llama capitalismo financiero, del cual luego voy a volver a hablar. Pero todas estas variantes son insuficientes para eliminar esos extremos de los que estamos hablando. Es más, tienen componentes que son tan inhumanos y tan perversos que resultan a la postre destructivos del entramado social. ¿Por qué? Porque en este sistema económico el valor supremo es el ejercicio del poder y cuanto más amplio, mejor. Las herramientas hegemónicas que utiliza, ¿cuáles son? El dinero, la tiranía del poder financiero transnacional, la desinformación a través de los medios de comunicación, la penetración cultural impregnando a la sociedad de hábitos de, por ejemplo, hiperconsumo superfluo, la anestesia de la conciencia, la naturalización de costumbres sociales autodestructivas a nivel personal, por ejemplo, el consumo de drogas, y tantos otros desvalores que se me escapan y sería muy largo detallar. Pero no puedo dejar de destacar una de las características más perniciosas de esta lucha económica. Se trata del ataque a la naturaleza, considerada desde hace siglos por la economía mecanicista como un recurso a explotar.
sin tomar en cuenta que esta concepción lleva implícito su agotamiento, más tarde o más temprano. El resultado es que continentes enteros, tales como África, parte del Asia y América Latina, han visto degradada la calidad de vida de sus habitantes en aras de un colonialismo depredador y el pretendido progreso, entendido solo en el sentido material, despreciando los componentes espirituales del progreso, a eso me estoy refiriendo. Ha sido un grave error ignorar que el único progreso verdadero debe contener el equilibrio entre las necesidades materiales y espirituales. Si se hubiese dado lugar correspondiente a un desarrollo de las necesidades espirituales, otra sería la realidad actual de esos pueblos. Permiso, gracias. Antes de seguir, digamos que esta globalización hegemónica mundial tiene dos problemas que los tiene sin resolver: la pobreza y la desigualdad. Entre los muy ricos y los muy pobres. Miren, la actual pandemia ha demostrado que ambos aspectos son potenciados por el mal al cual nos enfrentamos. Todos estamos atravesando una tormenta, pero no todos en el mismo barco. No es lo mismo atravesar la cuarentena en mi casa y con las necesidades cubiertas que en una villa miseria compartiendo una pieza entre 8 personas. Para dar un ejemplo que ustedes conocen. Pero no ignoremos que esto nos iguala en cuanto a nuestra vulnerabilidad individual. Frente al virus, todos somos iguales, los ricos y los pobres. Miren, la Casa Universal de Justicia, que es el órgano superior de la conducción bahá'í en el mundo, en un documento denominado La Promesa de Paz Mundial, que se distribuyó a todas las autoridades del mundo oportunamente, decía: la excesiva desigualdad entre ricos y pobres, fuente de grandes sufrimientos, mantiene al mundo en un estado constante de inestabilidad y virtualmente al borde de la guerra. En la vida económica de la humanidad, no importa cuán grande sea la prosperidad producida por la globalización. Es evidente que este proceso también ha generado concentraciones de poder sin igual. Ha producido pobreza y desesperación para innumerables millones. Ustedes pensarán, ¿y la solución? La solución exige la aplicación conjunta de enfoques espirituales, morales y también prácticos. Hay que observar el problema con una mirada nueva, libre de polémicas económicas e ideológicas, lo cual implica la consulta a expertos en una amplia gama de disciplinas y lograr la participación de las gentes que resultarían directamente afectadas. O sea, debería ser una participación profundamente democrática. La propuesta de eliminar
la agigantada distancia actual entre los extremos de progreso y riqueza en todo el mundo en base a un requerimiento de orden religioso, está acompañada por numerosas corrientes de pensamiento secular, lo que indica una generalizada toma de conciencia acerca de los daños que actualmente se verifican en cuanto a desigualdades entre diversas naciones y diversos pueblos. El actual esquema de desenvolvimiento de los asuntos económicos es inútil para superar los problemas que el mismo esquema ha generado. Por lo tanto, se necesitan soluciones creativas, novedosas, soluciones que abarquen todos los aspectos de la economía actualmente desquiciados. Por eso, les voy a enumerar una serie de propuestas superadoras, inspiradas en estos principios de los que estamos hablando. Con la ayuda de mi querido Manuel, el primero de todos es suprimir la ganancia del dinero sin trabajar. Ahí él lo acaba de poner en pantalla. ¿Qué significa esto? Esto significa cambiar de raíz la suprema autoridad del poder financiero internacional. Lo digo en una sola frase. Nadie debería ganar dinero sin trabajar y a costa del trabajo del otro, a costa del trabajo ajeno. Y lo voy a repetir, porque esto es muy pernicioso. Nadie debería ganar dinero sin trabajar a costa del trabajo ajeno. Otra propuesta, la segunda, la redistribución mundial del stock de horas de trabajo disponibles. ¿A qué me estoy refiriendo? Todos sabemos que la robótica, que es una maravilla tecnológica, elimina innumerables puestos de trabajo. Y eso está pasando en todo el mundo. Incluso la localización arbitraria de industria en países que conviene más circunstancialmente porque su mano de obra es barata, ha producido también que hay millones y millones de personas que pierden su trabajo. En última instancia, la robotización como tal va a eliminar puestos de trabajo. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál sería la solución que hay que proponer acá? Una redistribución del stock de horas disponibles en todo el mundo. Pero eso exige un acuerdo internacional. Volvemos siempre al mismo concepto. Para que se pueda conseguir un acuerdo de este tipo, tiene que haber una reunión omnímoda de naciones que se pongan de acuerdo sobre esta cuestión, lo que implica llevar la solidaridad de una solidaridad nacional a una solidaridad mundial. Y este ejemplo de la distribución del trabajo que quede disponible es un ejemplo clarísimo. Otra cuestión a implementar es la organización de la justicia. Un organismo supranacional libre de ideologías políticas e influencias dominantes. Las decisiones de este organismo tendrían que ser de cumplimiento obligado por todas las naciones. Pero nos preguntamos, ¿qué leyes aplicaría este Tribunal Internacional de Justicia? Deberían ser leyes que se hayan generado en un parlamento mundial, que haya bajado sus decisiones en el concepto de ciudadanía mundial. Concepto que ya está instalado, como decíamos hace un rato, no solamente entre los bahá'ís, que lo tenemos asumido desde hace mucho tiempo, porque corresponde al principio basal de la fe, sino en muchas otras personas que comienzan a comprender que el mundo se ha transformado en una aldea, como decíamos al principio. La otra propuesta es promover un cambio radical en la relación del hombre con la naturaleza.
Como ya le explicaba hace un rato, la naturaleza ha sido agredida y degradada. Este cambio tiene que permitir la utilización de los recursos naturales en forma responsable, equitativa y sustentable. Y ustedes saben lo que significa la palabra sustentable. O sea, algo que sea de una reproducción tal que no degrade o agote ningún recurso. Esto incluye una justa distribución del producido por la tierra y evita que pocos países gocen de beneficios extractivistas y muchos otros padezcan privación de recursos que por otra parte son extraídos de su propia tierra. Sobre esto habría mucho para hablar y daría por una charla entera, por supuesto. Otra propuesta es revisar los criterios de gobernanza, tanto local como internacional, profundizando el concepto de unidad en diversidad, otro concepto básico de la Pro Bahá'í. Y cuando hablo de gobernanza, hablo de todos los estamentos y todos los elementos que se corresponden a un gobierno. O sea, si hablamos de una democracia clásica, estamos hablando de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y parlamentario. En este caso, hablamos de esa gobernanza. Esta gobernanza, tanto a nivel local como a nivel mundial, debe ser revisada absolutamente. Mire, vamos a decirlo, las Naciones Unidas fueron un ejemplo embrionario que ha tenido sus limitaciones, pero no podemos dejar de señalarlo como un paso positivo. En este sentido, vamos a profundizar las propuestas con una más, que es el rediseño de la democracia. ¿Qué significa el rediseño de la democracia? Estamos acostumbrados a una democracia que es representativa, o sea, le damos nuestro voto y nuestra representación a determinados emergentes nuestros. Luego, desaparece el control que podemos ejercer sobre ellos. Existe actualmente un paradigma emergente que promueve que la democracia sea participativa e inclusiva. O sea, una democracia, no quiero entrar en temas sociológicos porque no soy un sociólogo, pero para decirlo con palabras sencillas, más horizontal, que nos incluya a todos, que nos permita opinar a todos, que nos permita el control de las personas que están circunstancialmente en funciones públicas, que sea participativa en el sentido de que todos podemos decir qué es lo que hay que hacer y controlarlo. O sea que incluso hay, en algunos de los libros escritos por Shoghi Effendi, que es el bisnieto de Baha'u'lláh y autor de numerosos libros muy profundos sobre la cuestión sociológica, está planteado, ¿no es cierto?, este tema de la revisión de los conceptos de un nuevo gobierno mundial, donde Shoghi Effendi explica claramente que ninguno de los sistemas de gobiernos conocidos en la historia va a servir para esta sociedad del futuro. El diseño de esta gobernanza está por producirse todavía, y la Casa Universal de Justicia es un órgano que va a legislar en el futuro sobre esto. Déjenme decirles que aunque estas cuestiones parezcan utópicas, los Bahá'í tenemos esa virtud, lo quiero decir sin falsa modestia, de ver el futuro en una semilla. ¿Qué futuro? El árbol. Cada vez que vemos una semilla, en esa semilla vemos el árbol. La última de las propuestas que les voy a comentar es la necesidad de nuevas leyes impositivas. ¿Pero por qué? Tiene que estar actualizada para compensar los actuales desequilibrios ecológicos. De esto también hay mucho escrito. Y también las actuales hegemonías supranacionales. Les voy a dar un ejemplo concreto. La implementación de una tasa a las transacciones financieras internacionales. Esto ya fue propuesto por un premio Nobel, y de aplicarse generaría un flujo espectacular de recursos que podrían ser orientados por los estados nacionales
o un ente supranacional, distribuyéndolo para promover una mejor educación y su consecuente mejor preparación de la población para empleos y emprendimientos que finalmente disminuirían la pobreza. Está absolutamente demostrado que solo un aumento sustancial de la educación disminuye la pobreza. Bueno, estas pocas propuestas son solo una pequeña muestra de lo mucho que se genera cuando se instituye el concepto de la justa redistribución de los bienes que nos ofrece el planeta. Mis queridos amigos, el esperanzado cambio que alberga el principio de la fe Bahá'í de eliminar definitivamente las enormes diferencias entre ricos y pobres es un nuevo paradigma en la materia y será parte del nuevo orden mundial que los bahá'ís visualizan como inevitable. Por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta o intervención. Muchísimas gracias. Así que si hay alguna pregunta, por favor, compartámosla. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, hermosa su charla. Y muy bienvenido a los amigos que han ingresado después ya había comenzado. Así que queda abierto para todos los que quieran hacer alguna consulta, lo puedan hacer. Y pueden levantar la mano o abrir su micrófono y preguntar. Muchas gracias. Sí, Ruby. A ver. Está silenciada, Ruby. Está. ¿Sí? ¿Sabe, Miguel, que yo estaba pensando, cuando usted dice del control, hablaba del control de calidad y esas cosas, ¿no? Uno ve esas cosas en pequeños detalles. Yo, por ejemplo, que trabajo en una escuela, veo que mandan una cuadrilla de gente que vaya a hacer un trabajo a una escuela, que el trabajo queda mal hecho, y que nuevamente hay que gastar dinero para volver a hacer eso mismo. Y no sé cuántas veces se hace el mismo trabajo y se cobra todas las veces. Y cuando uno dice, pero bueno, tiene que venir alguien que sepa y hacer un control de calidad del trabajo que están haciendo, se enojan y bueno, y pasa a ser uno pesado. Pero en pequeñas cosas, como destapar la canaleta para que no se nos inunde la escuela. Entonces, yo siempre pienso, ¿cómo podemos cambiar? O sea, si yo viendo eso tan chiquitito y que no podemos hacer nada, ¿cómo podemos cambiar lo más grande? Como usted dice, a veces yo digo, no hay un organismo que no se corrompa. La ONU, que es un excelente organismo como para controlar todo, siempre algo pasa que está corrompido. Ahora con la Organización Mundial de la Salud también vemos que las cosas no fueron muy claras. O sea, siempre hay algo que corrompe las cosas, que están bien hechas o que serían una buena semilla para lograr todo lo demás. Sí, efectivamente, ¿estoy silenciado? No, ¿no me escuchan ustedes? Sí, lo Bien, escuchamos. gracias. Sí, efectivamente, yo creo que este tema da para mucho,
porque lo podemos ver en todos los detalles menores, como decís, los detalles diarios, y todo viene de aquello que comentábamos en la charla, de que al ser humano como tal, desde el punto de vista sociológico, lo que le está faltando es ampliar su sentido de solidaridad. O sea, hemos aprendido a convivir en unidades que llamamos Estado-Nación, donde tenemos un convenio, un contrato social, llamémoslo así, que nos permite vivir más o menos armoniosamente dependiendo de cada país. Pero de todas maneras, como ahora está tan interconectado el mundo y tan globalizada todas las cuestiones, pasa lo siguiente: el ejercicio del poder, del cual yo hablaba en la charla, es un ejercicio pernicioso, pero lleva el sistema económico que se aplica en todo el mundo, lleva implícito esta cuestión de poner por encima de las cuestiones espirituales las cuestiones materiales. Entonces, yendo a tu ejemplo, estamos hablando de aumentar la capacidad de solidaridad. Eso también aumenta la capacidad de saber que si yo hago bien, voy a tomar el ejemplo que vos pusiste porque me parece pertinente. Si yo hago bien mi trabajo, ya está, ya hice mi parte. Si otro hace su bien su trabajo, pone su parte. O sea, si ampliamos este concepto y lo vamos llevando en sucesivas escalas sociales hacia arriba, descubrimos que en realidad el mal está en el sistema, porque el sistema tiene premisas previas que dicen de cuál manera. Esa obtención de beneficios, fíjate, ha llevado a que ahora la escala de valores con el que se maneja el hombre común y que muchas veces se naturaliza sin siquiera darnos cuenta, hace que lo que más importen son los bienes materiales. No nos damos cuenta, pero es así. No, y no es algo criticable eso. Lo que es criticable es que no equilibramos esos intereses con los otros intereses espirituales. Ahora, cuando uno esto lo aplica a una acción de gobierno, a un trabajador, a una empresa, a cualquiera de los estamentos sociales que vos te quieras imaginar, significa cambiar, digamos así, la forma de ser actual para que sea una forma equilibrada entre los aspectos materiales y espirituales de la vida. Es sencillo decirlo, pero es difícil después llevarlo a la práctica cuando las demandas que vienen en el sistema son que tenés que tener más cosas, tenés que tener más que ser. Y allí aparece una confusión en la mente de todas las personas, aunque sean buenas personas, pero su comportamiento social pasa a ser insolidario. Y esto vale para el ejemplo que vos pusiste, para destapar la canaleta de la escuela, o para cualquier otra de las cuestiones. Y allí viene la gran sabiduría que nosotros creemos que tiene, confiemos en esto, hay señales embrionarias de que los cambios se van a producir. Y quiero darle un ejemplo que todos conocemos. Todos estamos acostumbrados al empoderamiento actual de las mujeres. Y sin embargo, falta muchísimo por recorrer todavía, y lo sabemos, ¿no es cierto? Estaba escuchando días pasados que los países que mejor han sobrellevado los efectos de la pandemia están gobernados por mujeres. Fíjense ustedes qué cosa que parece tan, digamos así, tan pequeña en el concierto de 200 naciones, creo que son 5 o 6 los que tienen primeras ministras, son de alguna manera los que mejor han llevado. O sea, la influencia de la mujer todavía falta mucho por recorrer, y ese es uno de los principios bajáis. Entonces, esta cuestión de la eliminación de la pobreza y la riqueza va a cambiar, pero lamentablemente va a cambiar luego de que los poderes concentrados que hay en el mundo descubran que han destruido, ¿no es cierto?, no solamente la naturaleza desde hace varios siglos, sino la capacidad de muchísima gente de vivir dignamente. Ahora bien, ¿hasta dónde esta pandemia es un ejemplo que los va a ayudar a tomar conciencia? No está en el poder de cada uno decir cuándo va a pasar. Lo que sí sabemos los bajáis es que sí va a pasar. Sí, por favor, Manuel. Don Miguel,
usted en las propuestas que hace, que me parecen súper acertadas, veo que son propuestas que se tienen que llevar a cabo a un nivel institucional, ¿no? Me quedé pensando mucho en la primera, esto de que nadie debe ganar dinero sin trabajar, ¿no? Que justamente todo lo contrario ya está, la idea contraria está muy enquistada en nuestra cultura, ¿no? Hace unos días veía que el presidente de Argentina había decidido dar una ayuda a las personas que son adictas, que tienen adicciones, ¿no? Bastante discutible esa decisión, ¿no? Pero yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros, cualquier hijo de vecino, en nuestra vida diaria? ¿Qué propuestas prácticas podemos llevar a cabo y no esperar a que el nivel de las instituciones comience a cambiar, porque tiene que ser un cambio estructural que va a tomar mucho tiempo? Sí, efectivamente va a tomar tiempo, pero de todas maneras, allí es donde quiero poner el acento. No sabemos si va a tomar tanto tiempo, porque los acontecimientos mundiales se están desencadenando a niveles que los poderes a los que vos te referís, no sé si los manejan, porque el Poder Financiero Internacional fue incapaz de manejar la propagación de la pandemia. Incluso, te digo más, al Poder Financiero Internacional la pandemia lo agarró con la guardia baja, porque había montones de países, incluso países centrales, que no tenían desarrollado un adecuado sistema de salud. O sea, fíjate vos cuán perniciosa es esa idea de que la cuestión financiera es fundamental. ¿Qué le vale a nadie tener una enorme fortuna si de todas maneras es vulnerable frente a la pandemia? De nada le vale. Ahora bien, no creamos que no se está tomando conciencia sobre esto. Se está tomando conciencia. Ahora, ¿cuándo van a aparecer los cambios que vos, yo y todos necesitamos? Cuando los emergentes, ¿no es cierto?, lleguen a la gobernanza. Yo lo comenté rápidamente en la charla porque es un tema profundo y que da para mucho. Pero realmente la forma en que se van a producir los cambios es cuando aparezcan, ¿no es cierto?, de la sociedad toda, personas que tengan una concepción diferente de cómo se maneja el bien común. La pregunta es, ¿cuándo y cómo va a pasar esto? Bueno, una respuesta de la fe Bahá'í es que cada uno de los Bahá'ís debe aplicar en su vida personal un comportamiento que esté al amparo de todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Eso por un lado, pero por otro lado también es cierto que los Bahá'ís tenemos que involucrarnos en las cuestiones sociales que nos rodean y nos lastiman. O sea, los Bahá'ís tenemos que pensar que nuestra participación tiene que ser sin pensar que no va a tener resultados. O sea, yo tengo que unirme a cualquier organización social, incluso a organizaciones no necesariamente Bahá'ís, o invitar a personas que no sean Bahá'í a emprendimientos de carácter social. Lo que no hay que confundir es asistencialismo, el ejemplo que vos diste recién, ¿no es cierto?, es un ejemplo muy conocido, con la capacidad de desarrollo, ¿cierto? O sea, eso también lo sabemos todos, pero no quiere decir que no tengamos que hacer nuestra parte, que es tener una vida Bahá'í e involucrarnos lo más que podamos en cuestiones sociales que las conocemos y podemos ayudar. Gracias, querido. Gracias por la pregunta. Gracias a usted, don Miguel. ¿Puedo consultarte algo? Por favor. Sí, por si. Sharam, está Jale primero, ¿puedes esperar un minutito? Bueno, Jale, querida. Primero las mujeres. Muchas gracias, Shahromju, muchas gracias, querida Mari. Buenas tardes, queridos amigos, disculpen, yo le había avisado a Emanuel que tenía una reunión y justo con Silvia terminamos la otra reunión y nos metimos en esta, con muchas ganas de escuchar al querido Miguel.
Y con respecto al punto que vos mencionaste, creo que es muy interesante destacar que decías que hubo un intento por parte de la ONU de un poco representar los intereses de toda la sociedad que fracasó. Y sabemos muy bien por qué fracasó, porque también lo mencionó Mari en un momento, que la ONU representa los intereses de un determinado grupo de gente, y ese determinado grupo es partido de países representantes dentro de la ONU. No quiere decir que, ¿cómo se llama?, que dé cabida a los intereses sentidos de toda la sociedad, al bien común. Entonces, y acá me hizo acordar de vuelta el mensaje de la Casa Universal de Justicia, del documento de la prosperidad de la humanidad, donde decía que se comprueba, pues, que si el desarrollo de la sociedad no encuentra propósito, más allá de la simple mejora de las condiciones materiales, fracasará incluso en la consecución de estas metas. Y eso más o menos también responde un poco la inquietud de Emanuel, que también lo compartimos, Emanuel, todos, que nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestras perspectivas? Justamente ir cambiando ese modelo materialista por un modelo espiritual, dentro de un marco espiritual de desarrollo, ¿no? Como contaba, querido Miguel, a través de las propuestas superadoras. Eso es lo que podemos hacer en todas las instancias que trabajamos. Y lo más importante que nombró Miguel es el involucramiento nuestro en todos los asuntos del desarrollo de la sociedad. Hace poco, doctor Correa, cuando preparaba su presentación para el encuentro de la de Bogareña, me contaba cómo vamos a presentar el tema de la economía, porque él habló de la economía, a los amigos. Y él decía que nosotros los bahá'ís tenemos herramientas dentro de un marco espiritual, pero no podemos resolver las problemáticas de una humanidad doliente solos. Necesitamos de la ayuda y del apoyo del resto de la gente que esté en sintonía con nosotros. Y eso es lo que dice acá Miguel, que tenemos que involucrarnos más con estas herramientas que nos ha dado por la gracia de la bendita, somos todos bahá'ís acá, por la gracia de la bendita belleza, y compartirlo con todos y trabajar con los otros para el bien de toda la humanidad. Creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, cada uno desde nuestro lugar. Gracias, Miguel. Hermosa charla. Me encantaría, por favor, si Emanuel, querido, podrías mandarnos o compartir las diapositivas de Miguel, por favor. Si puede ser. Sí, Bueno, con el permiso de don Miguel, por supuesto. Los derechos de autor de las diapositivas son de Manuel. Fue él el que hizo todo el trabajo, magnífico, por supuesto. Porque Gracias, Ale. yo me Sigue confesé incapaz. Sharam, con tu pregunta. Sharam. Estás silenciado, Sharam. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Miguel, como siempre, 10 puntos lo tuyo. Miguel, ¿puede ser que el dolor y el sufrimiento sea un factor para bajar el nivel de pobreza y riqueza? Mira, en términos generales, en los escritos bahá'ís todos sabemos que está dicho claramente que solamente luego de un gran dolor y de mucho sufrimiento, la humanidad aprende a dar un paso adelante en sus aspectos civilizatorios. Este concepto evidentemente es válido, incluso lo podemos comprobar en nuestra vida personal. Muchas veces salimos de una crisis fortalecidos, pero durante la crisis sufrimos. Interpretar cuál es el problema, o sea, problemas tenemos todos, problemas van a aparecer, incluso no deseados, de un nivel que no podemos manejar. El tema es justamente, la respuesta a dar es, cuando aparece el problema, ¿cómo me manejo frente a ese problema? ¿No es cierto? Y en esta cuestión del sufrimiento y del crecimiento, que el sufrimiento significa, yo creo que no se puede exagerar, pero no se puede ignorar.
Voy a explicar un poco más. O sea, no quiere decir que necesariamente haya que sufrir para poder progresar. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual, por supuesto. Pero sí es cierto que solamente un gran dolor a veces obliga a la reflexión. O sea, obliga a revisar aquellos preconceptos que nos llevaron a determinada situación. Y si lo miramos esto desde el punto de vista sociológico, repito, yo no soy un sociólogo, estoy tocando de oído, nos podemos decir que cuando en toda la humanidad la gente de distintos niveles, de distintos países, de distintas condiciones económicas, empiezan a percibir que aquello que consideraban necesario no lo es, y valga como ejemplo el hecho de que ahora con la pandemia, en 4 meses el aire está más limpio, los ríos están nuevamente llenos de peces, y todas las otras limpiezas que han aparecido, significa que empezamos a tomar conciencia de que lo que está mal y hay que cambiar. Pero si pensamos que está mal es porque eso nos está haciendo sufrir. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Cuando se dan cuenta, esa sensación de la necesidad del cambio empieza a distribuirse en toda la sociedad y permea todas las voluntades, ahí aparece el cambio. Incluso aparecen los sufrimientos, por supuesto. Incluso, y muchas veces las personas sufrientes son las más esclarecidas. Les quiero robar un minuto para contarle algo que no sé si conocen. Hubo hace poco una charla TED, todos ustedes conocen las charlas TED. Si no las conocen, véanlas, búsquenlas que están en YouTube. Una criatura, digo criatura porque yo ya tengo 4 veces la edad de esta chica, que no era más que una veinteañera, que tenía una charla que decía, ¿qué tendrán los pobres en la cabeza? Era una pregunta. Y entonces se preguntaba, ¿cómo ven el resto de la sociedad a los pobres? Por ejemplo, una persona que no trabaja, y no trabaja porque no consigue trabajo. Luego su hijo tampoco trabaja porque no consigue trabajo. El nieto perdió la conciencia de la necesidad de trabajar, pero no es su culpa eso. Eso es algo que le viene dado por el ambiente donde nació, por las condiciones en las que se crió. Bueno, la charla es bastante profunda en el sentido de que no nos damos cuenta a veces cuánto está sufriendo el otro, cuánto está sufriendo una persona que tiene tan distintas condiciones de vida. Pero ese sufrimiento a veces los hace esclarecidos, porque el que lo supera dio un paso adelante. Ahora, para ir a tu pregunta, Sharon, eso aplicado a la sociedad significa que si determinados países están sufriendo una condición de injusticia y son capaces de generar... Bueno, acá tengo que hablar de algo que yo diría, para opinar, que se trata de la contrahegemonía. O sea, si existe una hegemonía que indica que todo el mundo tiene que hacer las cosas de esta manera y aparece alguien que dice esto hay que hacerlo de otra manera, eso es una contrahegemonía. Lo que estamos viendo en este momento, que aparece una tendencia al cambio de la hegemonía. Eso va a significar un enfrentamiento, va a significar dolor, pero va a significar crecimiento. No sé si alcanzo a explicarme o a contestar tu pregunta. De ese sufrimiento la humanidad va a salir fortalecida. Pero que lo tenemos que pasar, seguro. Sí, efectivamente. Yo a veces pienso que lo que no entra por la cabeza, después por el corazón tiene que entrar. Porque ese sufrimiento hace que las personas que cambien. Es así. Cambien. Es así. Lo que nos falta aprender es hacer propio el sufrimiento del otro. Ese es el aprendizaje. Exacto. Por eso cuando Bahá'u'lláh eleva, ¿no es cierto?, aquella cuestión de que no le hagas al prójimo lo que no querés que te hagan a vos mismo, y lo eleva a que tenés que amar hasta tu enemigo, ese es realmente levantar la vara, ¿no es cierto?, de la propuesta de superación moral, y
implica que hay que empeñarse en eso, ¿no es cierto? En tratar de comprender a todos. Es muy difícil eso, ¿eh? Silvia, querida. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Miguel, tanto tiempo sin verlo, ¿cómo anda? Muchas gracias. Nos vemos por los cuadraditos de estos ahora. Por ahí nos vemos, sí. Bueno, yo quería solamente comentar un poquito, ¿no? Porque a veces nos desesperamos porque vemos que todo es como que está más allá de nosotros. Y como que nosotros qué podemos hacer, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no? Ante la magnitud de los hechos, ¿no? Pero también pienso que debemos acordarnos que nosotros estamos enseñando que por medios hechos puros y hermosos podemos cambiar el mundo, ¿no? Y desde la ciencia sabemos que por resonancia, ¿no es cierto?, las especies aprenden o dan un paso, ¿no? Entonces cualquier cosa que hagamos cada uno de nosotros, por poco que sea, va a sumar, ¿no es cierto? Y cuando encontremos una cantidad de individuos que forme esa masa crítica, ¿no es cierto?, que haga que se produzca el cambio, también va a ayudar a que sigamos evolucionando como sociedad, como especie. Entonces es como, porque sobre todo yo cuando escucho hablar de economía y de los planes y todo ese mundo así, es como que uno dice, bueno, yo no soy nadie acá, ¿qué voy a hacer yo? Pero es como que tenemos que volver también a pensar que cada uno es importante y todos podemos hacer algo, ¿no? Y todos sumamos, aunque sea con cosas chicas, pero la especie humana es una especie también y vamos a evolucionar socialmente con la contribución de todos, ¿no? Y me acuerdo, siempre me acuerdo que a veces en clase les doy esos ejemplos a los chicos. Este señor me parece que era de México, que ganó un premio, hay varias personas que han hecho lo mismo, un premio tipo premio Nobel, pero es por país, a la agricultura, y es un hombre de un pueblo chiquito que todos los jóvenes se iba y él se quedó, y era un chico de 20 años, y fue recuperando terreno, ¿no es cierto?, 1 metro por año. En 25 años recuperó 25 metros alrededor de su pueblo, con todo el pueblo de cultivo, y todo el pueblo se abasteció y ya no se fueron, ni se eliminó el pueblo, ¿no es cierto? Volvió a surgir. Entonces, y era uno. Lo mismo pasó hay muchas personas que durante su vida han plantado un árbol todos los días o un árbol por semana y han cambiado el ecosistema del lugar donde viven. O sea, hay muchas cosas documentadas así. Entonces es como que no tenemos que desesperarnos, digamos, de esperar que todo podemos hacer, que no podemos hacer nada, ¿no? Por eso también estamos inmersos en todo ese proyecto de Bajaola, no sé, para sumar y lograrlo. Bueno, eso nomás quería comentarles, gracias. Lucio, querido, Permiso, tiene la palabra, Lucio. Permiso, Mari. Sí, perdón. No, le quería comentar a Silvia que a mí me gusta recordar siempre una metáfora que dice que las utopías de hoy son las realidades de mañana, ¿no es cierto? Porque, dicho de otra manera, las utopías del pasado son las realidades del presente. O sea que las utopías se cumplen. Hay un concepto hermoso que pertenece a Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, que le preguntaron una vez qué es la utopía. Y él dijo, ¿usted ve el horizonte? Sí. ¿Lo ve lejano? Sí. ¿Puede caminar hacia él? Sí. Bueno, las utopías sirven para eso, para caminar. O sea,
No hay que pensar que las utopías no se van a cumplir. Mira, yo digo siempre, si nosotros trajéramos hoy a un ser humano cualquiera de hace 1000 años atrás, seguramente él vería todo esto como con ojos de utopías cumplidas. O sea que no tenemos que pensar que estas cosas no van a pasar. Sí van a pasar y están pasando. O sea, somos nosotros los encargados, como tenemos una visión globalizada de la cuestión de transmitirlo. Hay una gran sabiduría en la Casa de Justicia cuando pide conversaciones significativas. Yo creo que hay que poner mucha atención en esa cuestión de qué significa una conversación significativa, valga la redundancia. Simplemente decirle a una persona cualquiera, frente a un hecho cualquiera, decirle, ¿usted qué es? Yo soy Bahá'í. ¿Y eso qué significa? Significa esto. Eso es un paso enorme, enorme. Gracias, Lucio. Sí, gracias. Shalom, amigos. Un saludo, Miguel, acá desde Jerusalén. Miguel, vos diste una charla que me pareció maravillosa, como siempre. Me gustó muchísimo. Creo que tuvo una gran profundidad y me permite retomar cosas que me quedaron en el tintero ayer cuando escuchábamos a Augusto, ¿no? Sí. Había un punto que, bueno, yo le hice una pregunta, él respondió de una manera, pero que es muy importante. Y vos lo presentaste en esta lista de recomendaciones o principios que en unas últimas diapositivas, y que yo quiero vincular dos de esas cuestiones y también hacerte una pregunta. Una es no pagar o que no reciba dinero aquel que no trabaja, o por algo que no corresponde a trabajo, y la otra es la redistribución de las horas laborales. Yo siempre pensé, y está un poco desarrollado en el libro de Crecer con Equidad, no solo yo, bueno, mucha gente lo pensó, que existe este concepto típico de la economía que desarrolla Marx, que es muy cierto, más allá de que en Marx sabemos que por su materialismo, ateísmo, no compartimos muchas cosas, que es el concepto de la plusvalía. Es decir, que el dueño del capital, una vez que paga todos los factores de la producción, le paga la materia prima, paga los alquileres, paga la renta, las amortizaciones, cobra su propio trabajo, termina quedándose con un montón más de dinero que ya no corresponde a nada más corresponde a que él tuvo la posibilidad de apropiárselo. Pero que si se analiza bien, es lo que no le paga al trabajador por su trabajo, muchas veces, porque al trabajador le paga mucho menos de lo que produce. Entonces está apropiando o le está expropiando lo que le correspondería al trabajador. Por eso, qué sabiduría también de Abdul Bahá, ¿no? De esto de cooperativizar, aunque sea parcialmente las empresas y demás. Yo lo que quería comentar es que si nosotros pudiéramos tener para el bien común ese dinero inmenso de la plusvalía que es inmerecido, que no corresponde, que directamente es un robo y una expropiación. Perdón que me alargue un poquito, porque también aparece esta cuestión un poquito diferente en esto otro. Supongo un gran jugador de fútbol, es decir, típicamente nuestro compatriota Lionel Messi, tiene una gran habilidad para el fútbol. Entonces, hace una patada y gana 10 millones de dólares. Si hace otro gol y gana 500 millones de dólares. Entonces, el capitalismo va a responder, y el mercado lo paga, está produciendo porque produce emoción de la gente, porque a la gente le gusta, porque la gente asiste a su espectáculo, y entonces mira la publicidad, y las empresas de publicidad pagan, y entonces entra la guita, circula y le corresponde a Messi. Esa es la lógica del capitalismo. Pero también hay que mirar la cuestión ética. ¿Qué aporta realmente desde una racionalidad ética determinada? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, no, porque acá me dice Jale que me ve congelado. No, te escuchamos bien. Te escuchamos cierta bien. ética. ¿Sí? Sí, ¿Qué aporta desde cierta ética o desde cierta utilidad del bien común del género humano
por más emoción que despierte, que esas emociones están torcidas, porque la gente está en cualquiera, por eso emociona tanto. Porque tendría que emocionar el que descubre la vacuna, tendría que emocionar el que va a alfabetizar en el Amazonas. Bueno, entonces, también el sistema está pagando cosas injustas. Bueno, todo ese dinero injusto tiene que utilizarse para la redistribución de la zona de trabajo. Y se podría trabajar todos sin desempleo muchas menos horas, Sí. produciendo menos cantidad de cosas, porque lo superfluo lo tenemos que eliminar, el sobreconsumo, las cosas lujosas, las cosas tóxicas, las cosas suntuarias, y estaríamos todos felices y trabajando poco para lo necesario y todos trabajando y teniendo lo justo. Entonces, esto de la plusvalía es interesante. Ahora, acá viene la pregunta que yo te quiero hacer, perdón por la larga introducción. ¿Vosotros cómo bajáis? ¿Qué pensás? ¿Tenemos que esperar a que la justicia más adelante, como vos dijiste en un momento, Miguel, y nos dé indicaciones al respecto? O tal vez ya hoy tenemos la responsabilidad de, junto a las comunidades, al pueblo, sí en forma contrarrevolucionaria, contrahegemónica, no, pero respetuosamente a animar a vecinos, comunidades, a las ONG, a que podamos prisionar firmemente a los gobiernos que quieren hablar esas cuestiones. Porque también tiene que ver la preservación de la vida. O sea, no da para semejante sobreconsumo y semejante sobreproducción, y mucho menos para el capital financiero. Entonces, lo que digo es, vos, ¿cuál podría ser nuestro camino frente a esta injusticia, esta situación, en este momento? Si sería apropiado que un Bahá'í, en forma respetuosa, promueva esa democracia participativa que vos también incluiste, entre los principios, un tercer principio que he involucrado, para empezar a decir a nuestros gobiernos, no sé, empezando por los municipales, queremos limitar la acumulación ilimitada, queremos redistribuir, queremos que se redistribuyan más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, disculpen la... Sí, yo te voy a decir cómo lo veo. Mira, para decirlo lo más cortito que pueda. Yo creo que pasa por acá. Cuando aparece en la sociedad una reacción, voy a tratar de simplificar, hacia el bien común en la gobernanza, allí los bajá'ís somos, diría, la luz, ¿no es cierto?, que ilumine el camino, porque la persona que lo está aplicando, o el conjunto de personas que lo están aplicando, o el gobernante local que lo está aplicando, a lo mejor no tiene un concepto de globalización, ni de economía mundial, ni de unidad de diversidad, etcétera, etcétera. Pero se da cuenta de que algo tiene que cambiar. Entonces, ¿cuál es la actitud que tiene que tener una Bahá'í? Sumarse a esa iniciativa, pero sí aparece entonces alguna palabra que algún consejero usaba mucho, la palabra influencia. O sea, tenemos que empezar a influenciar. ¿Qué significa esto? Dicho en el mejor sentido, a que el medio que nos rodea comprenda la profundidad de nuestra propuesta. Por lo tanto, si yo tengo un gobernante que tiene una propuesta que va en el sentido que vos lo decís, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que todos conocemos. Rosario tiene un gobierno X, ¿cierto? Pero este gobierno está promoviendo las granjas ciudadanas, gestionadas por los mismos ciudadanos. Un Bahá'í se puede acercar a esa iniciativa e indicar cuán grande puede ser la cuestión llevada a otros niveles. Doy un ejemplo muy chiquito. Pero ahora voy a dar un salto a nivel mundial. El tema que yo no lo mencioné en la charla, pero que es muy específico, de oponerse a esa cuestión que vos señalaste, de que nadie debe ganar dinero sin trabajar, no está referido al hecho, ¿no es cierto?, de que nadie debe ganar dinero sin trabajar así porque sí. Está referido al hecho de que no debe ganar dinero alguien que está haciendo una inversión financiera y aprovechando el trabajo del otro, esa famosa plusvalía de la que vos hablabas. Ahora bien, voy al ejemplo. Existe un proyecto que es de la tasa Tobin,
Tobin fue un premio Nobel que en un momento determinado, fíjense las cifras que le voy a dar, él explicó que aplicando un impuesto de 0,5% a todas las transacciones internacionales, estoy hablando de hace muchísimos años atrás, debe haber sido años 70 y pico, antes del 80, se conseguía, ¿no es cierto?, anualmente una cantidad de dinero que era 25 veces el presupuesto de las Naciones Unidas. Eso, aplicado ahora, esto está muy estudiado por un sociólogo muy interesante que es portugués, de Sousa Santos se llama, aplicado esa tasa a todas las transacciones financieras internacionales hoy, no del 0,5%, del 0,1%. Eso aplicado hoy solucionaría la pobreza del mundo, no la pobreza total, pero sí la pobreza extrema de la que nos hablaba ayer nuestro amigo Cuevas. O sea, si nosotros profundizamos este tema, las soluciones se descubren, te lo puedo asegurar, Lucio. ¿Qué pasa? Claro, la tasa Tobin no le conviene a los financistas, pero fíjense que cuando yo digo que aparecen los brotes embrionarios, ¿a qué me refiero? Ya hay un grupo de hipermillonarios que están proponiendo un impuesto mundial a la riqueza. No porque les guste perder plata, sino porque se dan cuenta que dentro de poco no van a tener a quién venderle lo que hacen. Entonces, todo viene con la acción bajáis, la tenemos que entender realmente complementar. Perdónenme que me extiendo demasiado, por favor. No, está muy bien, Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? ¿Quiere opinar algo? Acá, vale, voy a leer lo que puso en el chat. Dice, creo que no es obligatorio para Mari querida, nadie. Es en respuesta a una pregunta. Bueno, que esa pregunta. Que sí. Machi, ¿por qué no lo haces que no lo leo? No me puse los anteojos. ¿Podés leer tu pregunta? Hola. Hola, Machi, querida, ¿cómo estás? Bien. Digo, ¿por qué no es obligatorio para los bahá'ís, o es obligatorio, yo no lo sé, la participación de las ganancias a sus empleados? Yo no tengo la respuesta a eso, tampoco lo sé yo porque no es obligatoria, pero sí está recomendada. O sea, en la charla que escuchamos ayer de nuestro amigo Cuevas, dio un ejemplo de una charla de Abdul Bahá cuando estuvo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, acerca del cooperativismo, incluso de un ejemplo de un Bahá'í sudafricano que tiene una empresa de 1.500 personas que está aplicando la distribución de las ganancias actualmente. O sea que, no es, de hecho, no es una obligación, pero sería una cuestión virtuosa y ejemplificadora. Y por otro lado sería también multiplicadora, porque fíjate, en cualquier lugar donde aparezcan empresas que apliquen el cooperativismo o empezar a compartir las ganancias, eso también se expande horizontalmente por el boca a boca entre los mismos trabajadores. O sea que yo no creo que esté legislado como una obligación, pero sí como un requerimiento de carácter ético deseable, digamos, ¿no? Y por otro lado, reconfortante. Yo supongo que alguien que un bahá'í que tiene una empresa y aplica este concepto, bueno, se debe sentir que está en el camino correcto. Jale, querida, ¿querías decir algo? ¿No? Muchas gracias, Marijo. Silvia. Gustavo es. Gustavo. Manuel quiere decir algo. Emanuel. No sé, ¿estaba Gustavo primero o Emanuel primero? Gustavo. Bueno. Gustavo, te escuchamos. Gustavo. Hola, saludos a todos. Igualmente. No te escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí.
Bueno, yo viví en lo que ustedes llaman primer mundo por casi 30 años y he visto muchos problemas o muchos puntos que pienso que ¿cómo se dice? Que quisiera compartir algunas cosas de eso. Disculpe que tengo todavía problemas con aprender el castellano, pero de todas maneras, bueno, yo nunca trabajé en el Estado, o sea, en este país, siempre he trabajado por el sector privado. Y uno de los problemas que hay en los primeros mundos es entre el sector privado y el gobierno. Siempre se disputa. El sector privado dice, bueno, ellos son los que producen, ¿sí? Y el Estado es lo que maneja o trata de distribuir Bueno, uno de los problemas que he visto, bueno, es que yo llegó un punto que tenía un trabajo completo, que 40 horas, y después otro medio tiempo, 20 horas, o sea, a la semana ponía 60 horas de trabajo. Y a tal punto, los últimos 10 años, 7 días a la semana. 7 días a la semana. El único día que tenía de franco era el año entonces, hemos hablado del problema de sufrimiento. Llegado a un punto de que yo decía, bueno, ¿para qué estoy trabajando tanto? Claro, mi cheque era más o menos bueno, sí, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que ese medio tiempo era directamente para los impuestos. O sea, a tal punto que yo pagaba casi el 50% de impuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, el dueño de la compañía llegó un momento de apreciarme bastante, porque yo hacía muchas cosas, inclusive me mandaba personas jóvenes más que nada, recién graduados, para lo que ellos llaman romper el hielo para entrar en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces yo era la única persona que podía tratar con estos jóvenes. Y tal es así de que han empezado a salir, ejercer sus profesiones en otros países. ¿Por qué? Porque ese país donde yo vivía no tenía suficiente mercado por esos trabajos. O sea, un universitario, ingeniero en computación, no tenía trabajo en ese país. ¿Por qué? Porque su título ya es caduco. Además, las compañías empiezan a hacer su propio sistema. Entonces, si yo quiero trabajar para una compañía, no tengo experiencia y más los reglamentos del país decían que, vos no tenés experiencia. Sí, pero digo, yo soy nativo de acá. ¿Y cuánto querés ganar? Bueno, no voy a trabajar menos, vamos a decir, $22 por hora. Entonces, ¿qué pasa? La compañía dice, bueno, mira, te vamos a llamar. Viene otros inmigrantes que tienen 2 o 3 títulos y cobran menos. Y más las experiencias que traen esta gente, es bueno para la compañía. Es por eso que se desarrollan las compañías en esos países, ¿sí? No a través de la gente que nace de ahí, porque necesita
va a necesitar 10 años para desarrollar sus capacidades. Bueno, de todas maneras, lo que a mí me ayudó todo eso es gracias a la fe. A mí me daba cada vez más trabajo por el mismo, ¿cómo se dice? Porque era base de contratos. Entonces, base de contrato era 12 horas, pero ¿qué pasa? Después de 3 años, encontré una fórmula, mi propia fórmula, de ganar ese 12 horas. ¿Y trabajar cuánto? Trabajar 6 o 7 horas. Y el resto empecé a tratar de usarlo para revisar todo, si estaba en todo en orden. Entonces, era como un aumento de mi sueldo. A mí, en esos 10 años, los últimos, nunca me han subido el salario. Pero por el hecho de bajar el tiempo, o sea, 12 horas, trabajar 7 horas o 6 horas y media, o aumento. ¿Y qué pasa? Dentro de leyes laborales, hay alguna gente que me decía que yo estoy rompiendo los reglamentos, que me van a demandar, bueno, todo eso. Pero por suerte, los managers, los gerentes, ya saben de todo esto, ¿sí? Entonces, nunca me dijo nada. Y a tal punto llegué a tener 3 trabajos. Bueno, lo que quiero decir es que hay una explotación. Entonces, pero por suerte, con el tiempo, esta compañía, los más, vamos a decir, los jefes, los dueños, supo ya que era Bahá'í. Le digo, sí, bueno, sí, porque me han preguntado. Le digo, mira, sí, soy Bahá'í. Y le digo, bueno, a propósito de eso, porque ese país reconoce los días sagrados de la fe. Entonces le digo, mire, sí, soy Bahá'í. Y a propósito, le digo, quería preguntar para si puedo tener un día libre en Nauruz. ¿Y qué es eso? Dice, bueno, Año Nuevo Bahá'í, vamos a celebrar y bueno, tienen, la comunidad de esa comunidad han tenido hasta 1000, por ejemplo, en Nauruz. Entonces, invita a todos a los gobernantes o dignatarios de esa ciudad de más o menos 900.000, ¿sí? Entonces, ellos me tenían mucha confianza. Pero por otro lado, me di cuenta de todo esto porque gracias a que tenía amigos no Bahá'í que trabajaban para el gobierno, o sea, eran profesionales. Entonces, poco a poco le iba consultando. Y lo que me dice, mira, Gustavo, ¿y cuánto te pagan? Le digo, mira, me pagan esto. No, dice, te están explotando. Entonces, un día me hacen los cálculos todos y suponete que en un año tenía que tener 26 cheques y me daban el 22. O sea que yo trabajaba en el año 2 meses gratis para la compañía. Ahora, hablamos de la gente que no trabaja. A tal punto que, bueno, escribí una carta a uno de los consejeros, no sé cómo, Diputado. Diputado. O senador. Y me dice, mire, hay gente acá que no tienen trabajo o que no han tenido suerte por trabajar, entonces esos impuestos lo agarramos para
¿cómo se dice? Dar a esta gente que no trabaja. O usa algunos para parte para el hospital y qué sé yo. Bueno, bueno, entonces por un lado, eso, vamos a decir, 28 años, 29 años, nunca me enfermé. Y todavía pagaba impuestos para la salud. Impuestos solamente por el hecho de trabajar. Y a mí, el impuesto por hecho de trabajar en el sector privado, nunca me han dado el trabajo. O sea, yo por solamente hecho de trabajar, tengo que pagar el Estado, ¿sí? Y además, en mi jubilación, bueno, uno no se da cuenta de eso, uno por cuestión de idioma. Y eso a nivel universitario tampoco no te lo dicen todo eso. Yo sé eso gracias a un gran amigo, un judío, que estaba en política y también tenía negocio, entonces me ayudó mucho a entender estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los amigos allá? Da mucho al fondo. Entonces, por eso que estos países tienen fondos en lugar. ¿Por qué? Porque dando al fondo, la asamblea local o nacional te da vamos a decir, como comprobante, y eso uno después, cada año tiene que hacer un resumen de cuánto ganó y cuánto gasto ha hecho y todo eso. Muchas veces hay que pagar algo porque no has pagado suficiente los impuestos, o si has pagado más, te lo devuelven. Entonces, más o menos o sea que pagan menos impuestos. Claro. Entonces, por eso que los fondos en esos países de la fe se mueve mucho. Otro problema que hay, si yo soy indígena en esos países, me dan un subsidio, no sé cómo decir, y esos subsidios no me permiten a mí a trabajar. Si quiero trabajar, me quitan ese subsidio. Ahora bien, las compañías o el gobierno, si sabe, porque hay una cédula donde dice, tiene un código, quiere decir que yo soy indígena. Entonces, no importa la capacidad que tenga, la formación que tenga, tenemos el problema, prejuicios. Entonces, no se puede trabajar. Entonces, estos son algunos de los problemas que tenemos en lo económico social. Más o menos quería... Entonces, como digo, gracias a la fe, a las oraciones, para poder soportar todo este peso. Por un lado, claro, es una decisión personal, pero es por eso que muchos, los primeros inmigrantes que van allá son los que más sufren. Y hay inmigrantes que son profesionales hasta que aprenden el idioma, pasa 10 años y tiene que descubrir todo esto, estos problemas que hay en la sociedad. Entonces hay poca gente que se hacen ricos. Ya que estamos, invitemos a todos para la próxima semana, para el próximo domingo, a nuestra hogareña. ¿Podés decir un poquito, Mari, eso? ¿Podés invitar? Emma, ¿sabés que no me acuerdo cuál era el tema? El tema es un tema especial. El sábado, va a ser domingo. Va a ser domingo, porque una vez al mes lo hacemos los domingos y toca justo la próxima semana.
y el tema es la segunda parte sobre los templos. Este tema es a pedido del público. Cuando terminamos Sí. la hogareña de los templos hace como un par de semanas más o menos, o no, no recuerdo cuándo, algunos mandaron mensajitos, otros llamaron la semana pidiendo... pasada. La semana pasada fue, ¿no? Bueno, y pedían que se diera otra charla sobre los templos, pero desde otro enfoque también, que es muy importante, muy significativo, y es justamente sobre ese significado espiritual de los templos. Así que la charla del próximo domingo a las 6:30 de la tarde va a estar a cargo de nuestra queridísima Ruby Jorramian de Perú. Va a ser nuestra primera conferencista internacional. Yo les agradezco su participación, que tengan un feliz descanso y nos vemos mañana en todas las actividades que hay por ser un día domingo. Hay muchísimas actividades, así que gracias a todos y gracias por venir. Muchas gracias a todos y gracias especial a Ángel querido. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Saludos a Silvia. Hermosa. Muchas gracias, don Miguel. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, amigos. Aloha. Gracias, Bahía Blanca. Por estar con nosotros. Un gusto estar en esta sala, en este espacio, aprender tanto. Gracias. Muchas gracias, Nubia. Gracias a ti, querida Mari. Estás bienvenida si tienes tiempito mañana a nuestra reunión de artes compartidas. Bueno, todos, muchas gracias. a cada uno. Lo vamos a compartir en Bajáis de por acá. Bueno, listo. Muchas gracias. Un saludo, Emanuel, a ti, a Lucio, a Rubio. Buen viaje, Lucio. Buen viaje. Ya estoy volviendo de Israel, ya estoy esperando la salida. Anda al aeropuerto, esperar a Lucio. Pocos pasajeros ahora en cuarentena, hay pocos pasajeros. ¿No te quedó una sillita que hubieras compartido con estas humildes Claro. mujeres? Podría haber invitado. Todos pueden venir, un avión son todos para ti bienvenidos. solo? No lo puedo creer. Sí, Eso se llama desperdicio. Y bueno, pero hay que hacer un poco de diversión, si no, muy aburrido todo. Pero mira todo el lugar que tenés y nosotros acá sentados. ¿Te das cuenta? Es que nadie quiere volar en cuarentena. Jalid, ni siquiera a ti te invitó. Nada, solito. No, eso es un Se desperdicio. aisló socialmente. ¡Qué envidia! Bueno, amigos, muchas gracias. Nos Ya vemos te mañana parecí y solo. los días Hasta siguientes luego, hasta en todos los luego. espacios que hay. Aloha, amigos.